pues terminamos de ver la figura de Ireneo de León y nos remitimos a partir de este momento a otro gran personaje o gran problema de del campo de la patrística, del campo de la patrología, que es la figura de Hipólito de Roma. ¿Qué vemos ahí en la pantalla? Vemos un maravilloso cuadro del siglo XIX que pertenece al fondo del Museo del Prado, aunque no está expuesto en el Prado, y que se titula El entierro de San Lorenzo en las catacumbas de Roma. Tiene que ver con nuestro personaje por varias razones, porque este Hipólito sería uno de los llamados tres Hipólitos y que en una de sus identidades estaría, pues como digo, vinculado a la figura de el beato Lorenzo, ¿no? Voy a leer rápidamente el texto de las Actas de los Mártires, que dice lo siguiente: y cuando era el primer crepúsculo del 2 del Idus de agosto, fue Hipólito que por las maravillas del beato Lorenzo había creído y recibido el bautismo con el sacerdote Justino, y recogieron el cuerpo y lo envolvieron en un lienzo con aromas. Entonces podemos ver que ahí está el sacerdote, las mujeres piadosas, el cuerpo del beato Lorenzo, y entonces tal como está narrando el texto de las Actas de los Mártires, el personaje en azul sería ni más ni menos que este Hipólito de Roma. Y lo envolvieron en un lienzo con aromas y lo transportaron a la casa de la viuda Siriaca en la vía Tiburtina, donde muchos sacerdotes y muchos cristianos perseguidos se reunían, y le dieron sepultura en una cripta que había en la huerta de la casa, después de ofrecer Justino el sacrificio de alabanza del que participaron la viuda Siriaca, la cristiana Flavia e Hipólito. Entonces serían Siriaca y Flavia, estas dos mujeres que estarían ahí representadas en el cuadro, y de derramar muchas lágrimas sobre su santo cuerpo. Ahora se me escapa el nombre del pintor, ya se los remito después. Y en este cuadro y en esta figura, pues podríamos detenernos casi un curso entero para hablar de la figura y de la presencia de San Lorenzo, diácono, tanto en la tradición romana como hispánica, ya que el origen de este personaje es precisamente de la provincia de Hispania, pero que entra en este contexto de las persecuciones y del tiempo de las catacumbas. Ahí es diácono de la Iglesia de Roma, y muchas de las historias y tradiciones del tiempo nos lo posicionan con ni más ni menos que la tradición del Grial o del Cáliz. Lorenzo sería, ante este problema o tema de las persecuciones, la Iglesia de Roma sería custodia del Cáliz de Cristo. Son estos elementos de la tradición oral de la Iglesia que en algún momento llegan a través de estas historias recogidas por Eusebio o en los textos de las Actas de los Mártires, y que después con evidencias de documentación arqueológica, como ahora veremos adelante al momento de la muerte de Hipólito,
nos llevan a esa reconstrucción histórica donde generalmente accedemos a estas tradiciones cristianas por elementos o narraciones o evidencias arqueológicas medievales o medievales tardías, pero que en algunos casos, cuando los estudios arqueológicos, también sobre todo en el siglo XIX y siglo XX, se han realizado siguiendo ciertas líneas de investigación, pues podemos comprobar que al menos estos relatos que encontramos en esta literatura cristiana no son, de hecho, mitología o fantasía de los autores, sino que tienen un cierto grado de verosimilitud o de veracidad histórica que es sostenible también a través de la evidencia arqueológica. Este cuadro, pues, es precisamente una reconstrucción a través del texto de las Actas de los Mártires, como podemos ver, por un lado, y por otro lado, porque hay toda una serie de pintores españoles del 19, como este que ahorita se me escapa el nombre que les digo, que van a la ciudad de Roma y que pintan toda una serie de cuadros o de elementos relacionados no solo con el cristianismo romano, sino con la cultura clásica latina o romana. Van a los lugares, a las ruinas romanas o en este caso a las catacumbas y obviamente la fotografía está surgiendo también en esta mitad del 19 o segunda mitad del siglo XIX y ellos, sin embargo, pues van con sus cuadernos, van con su vista, con su creatividad artística y nos dejan dentro de la historia del arte, pues estos cuadros, porque aquí el pintor, vuelvo a reiterar, está conjugando la narración del texto, de tal forma que está construyendo de forma creativa lo que el texto del Acta de los Mártires nos está diciendo, por un lado, y por otro lado, también nos reporta lo que él vio en las catacumbas, porque ese fondo que aparece en el cuadro es un escenario de una de las catacumbas romanas, ¿no? Donde la tradición ubica a Lorenzo, que sería ahí cerca de la vía Tiburtina. Las catacumbas romanas, que no son solo cristianas, no solo hay cristianos enterrados en las catacumbas, son los cementerios romanos de la ciudad, ubicados siempre fuori le mura, o sea, fuera de los muros de la ciudad, generalmente en esas vías, si no recuerdo ahora mal, son 12 o 13, ¿no? Las vías que conectan la ciudad de Roma con todas las partes de, pues digamos, del imperio o de la geografía, al menos de la península itálica. Está la Apia, la Tiburtina, muchas ahorita no recuerdo todos los nombres, tengo por ahí bibliografía, si a alguien le interesa específicamente esto, que es muy interesante después, y uno de los campos de investigación histórica que se han desarrollado mucho, sobre todo en torno al año 2000, es la reconstrucción de buena parte de la historia cultural del Imperio Romano, precisamente a través del estudio arqueológico de las vías, de los caminos romanos, donde entre muchas otras cosas también se pueden fundamentar mejor, así como yo estoy haciendo esta reconstrucción literario-arqueológica de un personaje o de escenas históricas, también en el caso de la literatura romana, pues podemos recuperar o confirmar la historia que nos narran los historiadores romanos, ubicando de forma más adaptada las vías romanas y después toda una serie de evidencias arqueológicas que se encuentran en torno a las vías romanas, ¿no? Como
miliares, ¿no? O milios, es que como esto yo lo estudié en italiano, a veces se me confunde. A ver, algunos de ustedes recuérdenme estas piedras que están cada cierta distancia en una vía romana que van marcando un poco pues esto, ¿no? Lo que queda o lo que falta para llegar a una población. Lo que conocemos hoy nosotros como ventas o esas casas que servían al correo imperial, ¿no? A toda esta infraestructura del imperio que servía, donde la que se guardaban los caballos y en la que las personas, pues, o sobre todo los encargados de la comunicación imperial, pues cambiaban la montura para que la correspondencia imperial llegaran pues más rápido a su destino. También está el tema de las cohortes o bases militares romanas, ¿no? Que también se ubican en torno a las vías. Hace poquito tiempo salía la información de una muy grande y desconocida que encontraron por ahí en la frontera de la Hispania romana, ahí en el entorno de Galicia y Portugal, y toda una serie de cosas, de descubrimientos arqueológicos que se siguen haciendo hoy en nuestros días y que nos ayudan después a comprobar cómo las fuentes literarias están diciendo la verdad, como de hecho tendría que ser, pero que por los estudios multidisciplinares, pues encontramos estas comprobaciones y pues muchos de los estudios, como digo, históricos actuales, tienen estas evidencias o nos ayudan con estas evidencias a conocer mejor las épocas y los personajes. Bueno, Hipólito de Roma escribe, o sea, es un personaje en la ciudad de Roma, pero recordemos que hemos mencionado también, por ejemplo, al Pastor de Hermas, la obra que se llama El Pastor de Hermas. Hermas también es un personaje como Hipólito de este tercer siglo de Roma, en donde está presente este bilingüismo, tanto el conocimiento y escritura en latín como en griego. El texto original de las obras de Hipólito estaría en griego. Lo ubicamos a finales del siglo II, ya sería uno de los Hipólitos, presbítero y obispo tras la muerte de Calixto, todo este contexto que vimos con Lorenzo y todo esto, en el 222. Por tanto, Hipólito es un antiobispo de Roma. Es también, por otro lado, para comprobar todo esto que decíamos antes, de esta efervescencia y lucha doctrinal, está en lucha con el obispo de Roma, pero también es a su vez adversario de Noeto y de Sabelio, que representan esta herejía del patripacianismo o sabelianismo, que es una herejía trinitaria, ya no es una herejía gnóstica, es una herejía que está presente precisamente en esta época en el entorno itálico o romano, y que es la creencia de que no existen tres personas en la Trinidad, según la fe cristiana, sino que sería un solo Dios que se muestra, o sea, el Padre, que no podría ser otro, el Padre es el único Dios y se muestra de acuerdo a las circunstancias o a la revelación de los textos bíblicos, como Padre, como Hijo o como Espíritu Santo, pero que no serían tres personas diferentes, sino solamente una persona que se muestra de diferente forma cuando se revela a los humanos o es descrita en el texto bíblico, ¿no? Sabemos que este personaje, Hipólito, es desterrado con Ponciano, que es el obispo de Roma. Obispo y antiobispo son desterrados por el emperador a Cerdeña.
y ahí mueren ambos personajes. Esos son datos históricos que tenemos y que ya fallecido es trasladado a Roma por el Papa Fabián. Existe pues unas tradiciones mezcladas de un Hipólito mártir, que podría ser un mártir romano como Lorenzo, pero que podría ser el mismo personaje de este Hipólito antipapa o antiobispo de Roma, y que sería enterrado, como vemos ahí en la fotografía, en esa, aunque es una basílica, una construcción después medieval, con una clásica torre medieval de iglesia, pero que en ese mismo lugar habría estado la basílica original que custodiaba el cuerpo de este Hipólito mártir. En ese lugar, aunque esa estructura que vemos en la fotografía se conserva o se conservaba desde siempre, gracias a excavaciones arqueológicas de un grandísimo arqueólogo que se apellida Testini, ya nos saldrá después también alguna mención sobre este gran Testini. Él encuentra en el año 1973, ahí en ese lugar, que es la Isola Tiberina, el delta y el curso del río, ¿verdad?, que nos lleva a la ciudad de Roma. Sabemos que está el puerto de Ostia y después el río nos introduce hacia la ciudad de Roma. Entonces, en la Isola Tiberina, que está en el río, en el año 73, Testini encuentra este sarcófago que vemos aquí adelante. A ver. Que sería este de la foto derecha, en la parte inferior, que está dentro de la iglesia que veíamos, pero que después, en torno al año 2000, se dieron muchísimas adaptaciones por lo que se llama la celebración del jubileo de los 2000 años del cristianismo. Entonces, tanto el Estado Vaticano como el Estado italiano realizaron muchas cuestiones de museografía y de arqueología y de historia, y se trasladó a un museo en las ruinas de Ostia, donde estaría hoy expuesto ese sarcófago, que sería un sarcófago, sí, claramente de manufactura romana, del siglo segundo, tercero, en el cual estaría depositado, según esos datos históricos, el cuerpo de este Hipólito mártir. Y ahí la inscripción, ¿no?, que pedimos a alguien más, antes de terminar nuestra sesión, que nos lea qué dice este texto, y irnos acostumbrando también al texto de las inscripciones romanas cristianas, ¿no?, que no es una inscripción imperial que podemos encontrar en los foros, pero que comparte algunas características comunes con cualquier inscripción romana de nuestra era. A ver, ¿quién dice yo? Yo si quieren. A ver, Enrique, ¿qué alcanzas a leer ahí? ¿Está fácil? Sí. Hic requiescit beatus Hippolytus mártir. Ajá, mártir, ¿verdad? Encontramos como en este texto, en otros, también en las inscripciones monumentales imperiales de los edificios públicos, la abreviatura, ¿no? Aquí esta línea está marcando una abreviatura, y bueno, esto también, ¿no? La asimilación de dos letras con un solo trazado, ¿no? Un trazado compartido. Bueno, nada más como referencia, pero bueno, esto es un campo interesantísimo que seguramente ya hayan abordado la mayoría de ustedes, y si no, la amplia recomendación de que lo estudien con alguno de los profesores, o también si quieren, pues tengo demasiada bibliografía sobre estas cosas, el corpus de las inscripciones por ahí, pero lo platicamos en la próxima sesión también. Son una colección de 12 o 15 volúmenes
de todas las inscripciones cristianas, ¿no? Existe el gran corpus de inscripciones romanas, pero también un servidor tiene el de las inscripciones cristianas, en los corpus de inscripciones cristianas, no solo de Roma, sino de toda la península y también de otros lugares. Y aquí, pues para cerrar con broche de oro, seguimos con este tema de la evidencia arqueológica. Esta estatua, la famosa llamada estatua de Hipólito, que aparece en el siglo XVI por ahí, y pues pasa una cosa muy curiosa. Resulta que según los arqueólogos, para hacer un resumen muy rápido, en realidad se trata de una estatua de una diosa que podría ser Minerva, pero es una estatua como tantísimas a lo largo de la historia, no solamente debido a Napoleón, sino a lo largo de la historia pudo haber pasado cualquier cosa, es una estatua decapitada. Como también después se dio en diversos momentos históricos, se reconstruyeron estatuas, entonces se pone esta cabeza masculina, que es la que observamos, pero esto no hace que se convierta entonces en Hipólito, sino lo interesante pues viene aquí, como vemos esta sede o esta cátedra tiene un lateral y tiene entonces dos laterales y la parte posterior. Pues en esas partes planas está escrito en caracteres griegos un listado de algunas de las obras que se identifican como obras de Hipólito. Entonces, por esa razón se construyó toda una teoría de que era la estatua de Hipólito y también construir la figura de Hipólito filósofo. Y como vemos en la central, bueno, las fotos en blanco y negro serían, en realidad son positivo y un negativo, pero bueno, quedó bonito así. Y la central, pues es una foto actual de donde se ubica esta estatua, que es ni más ni menos que la escalera de acceso, ahí vemos la puerta al fondo, de la Biblioteca Vaticana en el complejo de pues el Estado Vaticano dentro de la ciudad de Roma. Lo que muchas veces conocemos es la Basílica de San Pedro con la plaza, con las arcadas de la Basílica de San Pedro. Vemos a la derecha el Palacio Vaticano, a la izquierda todos habremos ubicado la Capilla Sixtina, donde sale el humo cuando se elige un papa, pero detrás de eso hay el cortil o el patio Vaticano, hay dos o tres, y en uno de ellos, que justo cuando se está en la logia de Rafael, si te asomas a la ventana, ves esto, se alcanza a ver del otro lado, enfrente, en la planta baja, siempre hay un montón de coches estacionados, como en toda Roma, porque el tema del estacionamiento en Roma es algo realmente complicado. Aquí nos quedamos en pañales comparados con lo que tienen que sufrir allá. Está lleno de coches y, y al fondo de toda esa masa de coches estacionados, pues se alcanza a ver esta que es la biblioteca, el ingreso a la Biblioteca Vaticana, aunque después la Biblioteca Vaticana ocupa ese primer piso, segundo piso y luego pisos subterráneos, la famosa bóveda antinuclear, donde se conserva el Códice Vaticano B, que es uno de los códices vaticanos completos, y los máximos tesoros vaticanos y otras cosas pues muy interesantes. Bueno, tenemos entonces el problema y el dilema de los tres Hipólitos. En resumen, un Hipólito puede ser ese mártir romano enterrado en la isla Tiberina, como veíamos, en ese sarcófago, que se puede identificar con ese antiobispo de Roma. Otro autor que puede ser otro personaje que puede ser ese mismo antiobispo y no necesariamente relacionado con el mártir, es el autor de unas de las obras que por análisis literario y filológico se descubre que pertenecen a un mismo autor. Y otro, el tercer Hipólito, es el autor que se construye en torno a la estatua y que se identifica con ese listado de las obras
que ahí se encuentran, aunque no coinciden todas, ¿no? Pero a grandes rasgos, el problema con este personaje es eso, no se sabe, o bueno, sí se sabe, la gran conclusión es, como en el caso de otros personajes, que con el paso de los siglos se fue poniendo varias identidades a un personaje histórico. El caso de Pseudo Dionisio, el Areopagita, que también lo estamos anunciando muchas veces, es el modelo de todos, porque ahí Dionisios acabamos teniendo como 8, y en Hipólito nos quedamos en 3 personajes, pero es los datos históricos de un personaje agregados probablemente a otro homónimo o que se construye por distorsión histórica, y después el hecho de una literatura que corresponde con el primer personaje histórico o que se va agregando de forma pseudoepigráfica a la obra de ese autor. Como les digo, un caso paralelo bastante equivalente con el de Dionisio y el Areopagita. Lo que sabemos es que esta obra, Refutación de todas las herejías, está escrita en ese entorno y pertenecería al Hipólito que combate esas herejías, o sea, ese antiobispo de Roma. Son 10 libros, conservamos, tiene 3 partes. En la primera, del libro primero al cuarto, encontramos una explicación y resumen de la filosofía griega con fines apologéticos. Y, muy interesante, el libro 1 circuló de forma temprana con este título de filosofúmena y se le atribuyó de forma pseudoepigráfica después a Orígenes. Después, cuando se han hecho las reconstrucciones de las tradiciones textuales, pues se descubre que no es una obra de Orígenes, sino de este Hipólito, y que pertenece a esta obra, que en realidad son 10 libros. Del libro quinto al libro noveno, o sea, la gran segunda parte de la obra, se hace una exposición de las doctrinas gnósticas, como lo ha hecho Ireneo, pero demostrando que todas esas doctrinas gnósticas están muy relacionadas con el helenismo y que entonces en realidad pues no son tan dignas de aprecio o de seguimiento, porque en realidad pues son variaciones de doctrinas o de creencias helénicas y no es la verdadera religión cristiana, que como sabemos es el argumento principal que quieren los ortodoxos presentar para denunciar las falsas gnosis o esas doctrinas de los gnósticos. Y en el capítulo 10 encontramos un epítome o recapitulación de toda la obra. Y cerramos con esta otra grandísima obra, un texto muy importante, muy utilizado a lo largo de la historia de la teología cristiana y de la historia del cristianismo, y se llama La Tradición Apostólica, en donde, como dice el artículo de un servidor, ahí aparece también esa mención de la sucesión apostólica, lo pueden ver por ahí. Se le atribuye, hay una guerra de interpretaciones entre los estudiosos, donde algunos se la atribuyen a Hipólito o a alguno de los Hipólitos y otros dicen que simplemente es un texto de la primera mitad del siglo tercero. Probablemente el 215 se reconstruye a partir de los fragmentos coptos, árabes, etíopes y latinos, y se parece mucho a este tipo de textos litúrgicos canónicos, el resto de ellos normalmente anónimos, y el más grande, el más conocido de todos estos es el texto que conocemos como la Didache. Fue descubierta hasta el siglo XIX, muchos le niegan la autoría a Hipólito, otros se la atribuyen, y han sido estos Dix y Bote que han reconstruido el texto que podemos leer en ediciones, también existen traducciones al español. Y lo importante de esta tradición apostólica es que fue durante mucho tiempo, antes de llegar a todos estos estudios comparativos, históricos, interdisciplinares, arqueológicos que hemos mencionado, pues
esta tradición apostólica ha dado durante muchísimos siglos muchas informaciones sobre la historia y la conformación de la iglesia antigua. Nos da noticias sobre la vida y la liturgia. Ahí aparece el rito de la elección de un obispo, de un presbítero, de un diácono, hay oraciones, viene la descripción de la liturgia de la Eucaristía o la misa. Nos habla de los miembros de la comunidad cristiana, los llamados ministerios, las viudas, lectores, vírgenes, subdiáconos, terapeutas, el catecumenado, los procesos de enseñanza o catequesis, los sacramentos, cómo no son aptas algunas profesiones para los cristianos, como prostitutas, actores, gladiadores, astrólogos, etcétera. Y también aparecen las descripciones de algunas prácticas cristianas como el ayuno, el sepelio, la oración cristiana y la catequesis. Y bueno, pues simplemente el flashazo que se queda ahí grabado en el canal. Si lo quieren ir analizando, lo veremos. Con esto comenzamos nuestra próxima sesión. Comprender que se ha entendido a lo largo de la historia por escuelas cristianas griegas, la famosa escuela de Alejandría, la famosa escuela de Antioquía. En realidad, la escuela de Antioquía es más que una escuela con personajes, una tendencia teológica que se encuentra en el ámbito antioqueno, también en el ámbito siriaco, de la teología siriaca y de la literatura cristiana siriaca, y la llamada Escuela de Alejandría más bien son un conjunto de maestros filósofos, los cuales sí todos ellos los podemos calificar como filósofos cristianos. Ya vimos a Atenágoras, Panteno, digamos, historiográficamente o tradicionalmente se le identifica como el fundador de la Escuela de Alejandría, y los personajes de cuenta regresiva que continuamos, que veremos en nuestra próxima sesión, Clemente y Orígenes de Alejandría. Bueno, pues muchísimas gracias a todos.